invitada a esta hora en el informativo del Eje Cafetero. Las 7 de la mañana, 42 minutos en Radio Qué Buena 92.1 FM para que sigan nuestra sintonía. Y estamos operando desde el quinto piso del Centro Comercial Guadalupe Plaza en Dos Quebradas. En vivo y en directo también en Risaralda TV y en redes sociales. Al igual nuestro número de teléfono activo 342-1050 para que llame en el momento que quiera. Marta Alzate Hincapié, ingeniera civil, magíster en administración de empresas, candidata en el doctorado en literatura, es la candidata a la alcaldía de Pereira, Dignidad y Compromiso. Doctora Marta, muy buenos días, bienvenida. Muy buenos días, venía pero súper afanada porque había un grandísimo accidente sobre la variante, pero bueno, ya estoy aquí. Pero con los muy buenos días para la doctora Marta Alzate, para que la gente sepa que los que vengan por la zona de la variante, la Romelia del Pollo, pues hay trancón, producto del accidente que usted acabó de presenciar viniendo hacia acá, hacia la emisora. Para que la gente sepa que debe coger entre la avenida Ferrocarril o coger la avenida Simón Bolívar. Hay trancón pues en este momento que se percibe desde acá, se ve claro, en la Romelia El Pollo. En este momento están circulando algunos vehículos porque eso fue a la altura de una empresa de madera que hay allí sobre la Romelia El Pollo. Doctora Marta, faltan 11 días, 16 horas, 15 minutos, 34 segundos, 33, 32 segundos para que se abran las urnas el próximo 29 de octubre a las 8 de la mañana. ¿Cómo se siente a esta hora de la jornada? Sería más lindo decir, faltan no sé cuánto, porque hay que sumarle como unas 12 horas a eso para que Marta Alzate gane la alcaldía de Pereira. Y yo creo que me siento así. Siento realmente que podemos ganar. Siento realmente que los votos que Marta Alzate va a sacar son una combinación entre varias tipologías de voto, digamos. Un voto castigo, porque aquí la gente tiene ganas de darle una pela bien berraca a los politiqueros porque están hartos, cansados de que los engañen, cansados de que los utilicen, los manipulen, les mientan. Un voto oculto, porque Germán, sabes, hay mucha gente obligada a decir de dientes para afuera que va a votar por los candidatos que les dan una plata o que les tienen un contrato, pero en su conciencia, en su interior, y me lo han manifestado, en los parques, en el megabús, en las calles. Doctora, nosotros decimos que vamos a votar por ellos, pero de verdad vamos a votar por usted. Y un voto consciente, que los otros dos tipos de voto también pueden tener, que parte del amor por Pereira y del deseo de darle a Pereira un buen programa, una buena alcaldesa, un gobierno que no llegue ni hipotecado ni comprometido para administrar bien la ciudad de Pereira. ¿Qué la hace creer, perdona Germán, qué la hace creer que ya es la alcaldesa de Pereira? Creo que vamos a sacar muchos votos y creo que podemos ganar. Porque esa combinación de votantes que estoy mencionando, me los he encontrado durante estos 10 meses, gente muy decepcionada de la política tradicional. Mis competidores son casi todos políticos tradicionales. Mauricio, Michael y Steven son personas que hacen la política tradicional. Entonces la gente no quiere saber nada de eso. ¿Y cuál es la diferencia de la política tradicional con la que usted está haciendo? Bueno, ellos usan el dinero, grandes cantidades de dinero que se giran y circulan en esas campañas para pagarlo casi todo. Voy a comentar un ejemplo. Tuvimos una reunión con unos pastores, no voy a decir el nombre del pastor, por supuesto, y nos contaron que habían tenido una reunión con Irma Noreña y que ella se había sentado a decirles, bueno, aquí cada pastor está pidiendo 1,5 millones de pesos. Irma Noreña, la esposa de Mauricio Salazar. Y entonces uno de los pastores le dijo, perdón. ¿Cuánto, 1,5 millones? Sí, perdón. Bueno, pues poquito, pero sume, por Dios, Fermín. Es que cuántos 1,5 millones se han repartido en esas campañas. ¿Cuánta publicidad hay? ¿Cuántos pendones a 50,000 pesos el pendón en la ventana mes? ¿Cuántos microperforados a 100,000 y 120,000 pesos? ¿Cuántos bonos de gasolina? ¿Cuánto valen los ejércitos de personas con un nombre hasta muy simpático que dice staff de Mauricio Salazar o de Michael Lopera en la calle? ¿Cuántos contratistas de educación, de gobierno, parados en los semáforos entregando volantes con Michael Lopera? ¿Cuántas personas que hacen parte del equipo de Steven Cárdenas que está siendo financiado por el grupo de los MEREC? Es decir, esa es la política tradicional. Y nosotros lo que hemos hecho
es caminarnos la ciudad, hablar con la gente, montarnos en los buses, pararnos en los semáforos. Y hay muchas personas que han trabajado en el pasado en el terreno con ellos. Por decir algo, líderes que han sido de Diego Patiño, de los mismos Merec, que no quieren saber nada de ellos y que hoy en día están trabajando con nosotros gratis. ¿Por qué? Porque quieren darles, digamos, una pela, yo creería. Quieren demostrarles que el dinero no compra todo, que la gente tiene muchas necesidades, es verdad, pero ¿sabes qué? La gente tiene más dignidad que necesidades. Y yo creo que esa combinación nos da una muy buena posibilidad de ganar, porque además nosotros, que somos una campaña libre, una campaña que no está condicionada, que no le debe esto a un patrón, que no le debe esto a un financiador, ni a un político o a un grupo político. Además es una campaña que tiene un programa popular, un programa de viviendas por autoconstrucción, de asistencia primaria en salud, de ampliar la matrícula a la primera infancia, de guarderías nocturnas, de ayudarle a la gente que no está comiendo a comer, de ayudar con las tarifas de los servicios públicos. Entonces, creo que además de que les permitimos a los pereiranos pasarles una cuenta de cobro que les tienen, también les generamos ilusión y la gente cree que podemos hacer un buen gobierno y estamos seguros que podemos hacer un buen gobierno. En la entrevista anterior, usted hablaba de la no necesidad de un centro veterinario para el bienestar animal en la ciudad de Pereira. Decía que Mauricio Salazar lo está proponiendo y que no es necesario, que usted más bien iría a poner puntos de atención en los centros de salud existentes. Ya la alcaldía de Pereira en días pasados inauguró ese hospital veterinario. ¿Qué va a pasar con ese hospital veterinario si usted es alcaldesa? ¿Lo deja, acaba con él y monta en los centros de salud? ¿O qué suerte va a correr ese hospital veterinario que construyeron? Esa es una anécdota simpática de la campaña, pues porque el hospital ha estado siempre ahí, es la clínica Ocumarí. Es decir, el hospital ha estado ahí siempre. El proyecto Ocumarí tenía la clínica veterinaria más grande de Latinoamérica en su momento. Es decir, ¿qué es lo que se entregaba como argumento? No, es que Ocumarí está muy lejos y hay gente que no puede llevar las mascotas hasta allá. Entonces ahorita, que me parece supremamente simpático y hasta divertido, pues la alcaldía, que tiene un candidato, abre el Ocumarí con pompos y platillos y dice, el hospital veterinario, pero si siempre había estado ahí, un poco para quitarle a Mauricio el discurso, lo cual parece, pues bueno, son cosas de la campaña. Pero yo creo que pues la clínica de Ocumarí siempre ha estado ahí y debe seguir funcionando, hay que seguirla respaldando, lo cual no quita la necesidad de la cercanía, porque mucha gente real no puede desplazarse con sus mascotas hasta allá, y yo creo que poner estos módulos veterinarios hay que estudiarlo bien, las condiciones, en qué lugar se pueden poner, pues sigue teniendo una validez, y yo creo que siguen teniendo validez ambas cosas. Pero digamos, ¿cuál es en sí su propuesta para el bienestar animal? La comentábamos ahora acá con otro candidato a la alcaldía de Dos Quebradas. Una de las razones bien poderosas para la gente salir a votar por un candidato o candidata, y es cantidad de gente que dice, yo voto dependiendo, estoy escuchando las propuestas de los candidatos y candidatos, a ver qué propone por mis mascotas o por sus animalitos de compañía. ¿Cuál es su propuesta de bienestar animal, aparte de este tema del centro veterinario? Tenemos que tener estos módulos de atención en los barrios, en las comunas, porque la gente necesita tener atención, ojalá gratuita, para sus mascotas, desde el punto de vista veterinario, de vacunación, de desparasitación, de esterilización, porque tenemos una proliferación también de mascotas callejeras. Y otro tema que casi no se habla, pero que para mí es de vital importancia, es el tema de los excrementos en las vías, espacios públicos. Es decir, caminando las zonas, los barrios de Pereira, hay que saltar. No, son terrenos minados. Hay que saltar. Yo los llamo, los parques son minados. Claro, pero mire el problema que tiene eso, Fermín, tan grave. Eso da una proliferación de moscas, una proliferación de infecciones. Conozco personas en el territorio que me han dicho que se les ha complicado la vida porque una mosca se les metió por un oído o por la nariz y se les ha dado una infección que les ha comprometido casi la vida. Es decir, aquí necesitamos hacernos cargo de las esterilizaciones porque hay muchos animales callejeros que no pueden seguirse reproduciendo. Igual ellos pues es que obedecen a un instinto de reproducción y nosotros somos los que tenemos que encargarnos de que eso de alguna manera se controle. Hay que darle asistencia y bienestar a los animales, y un módulo veterinario en los barrios y comunas y corregimientos de Pereira yo creo que es una buena alternativa que se puede brindar.
y tenemos que encargarnos de campañas de limpieza, de cultura ciudadana para recoger los excrementos. Doctora Marta, pero si no es sostenible, digámoslo así, los centros de salud para los humanos, ahora ¿cómo van a hacer para los módulos en los barrios para los animales? ¿Y quién dice que no son sostenibles? Y yo le voy a decir una cosa, Fermín, si algo que tenía bueno esta ciudad y la S era la red de centros de salud, que lo hayan debilitado, que no le entreguen los recursos, que los recursos se dirijan a otra cosa, es otro tema, pero nosotros tenemos en el programa recuperar los puestos de salud de Pereira, fortalecer la red pública de salud, por supuesto, y los recursos están ahí. Es más, si uno cruza bien el Plan Nacional de Desarrollo con el programa, pues ahí están también una parte de los recursos, porque es que aquí la red pública está completamente debilitada y la red privada no brinda atención. Cada vez que uno camina por el territorio, lo que se encuentra es gente tirada, por decirlo de alguna manera, con las EPS, la que está en liquidación de turno, ahorita es Asmesalud. ¿Cuánta gente hay en el territorio sin los medicamentos, sin los procedimientos, sin la atención? Porque las EPS entran en diversos tipos de problemas. Yo creo que aquí fortalecer la atención pública en salud es una prioridad y los recursos están y hay que orientarlos para allá, porque nosotros no podemos seguirnos permitiendo tener una población que no tiene salud aunque tenga aseguramiento, y esa red que pertenecía a la S de los puestos de salud, nosotros lo tenemos en el programa de rehabilitarlos. Ahora perfectamente ahí se puede poner un módulo, pero es mucho más sostenible poner un módulo veterinario por comuna, por decirlo de alguna manera, que construir un elefante blanco, otro hospital. Es decir, eso es absolutamente irracional y es lo que nosotros hemos querido señalar, porque sí sabemos que la gente tiene una, ¿cómo decirlo?, como una subjetividad, tiene un anhelo. Es un tema demasiado importante el tema de los animales. En el territorio yo he visto gente que se quita la comida de la boca, aunque tenga poca, para dársela a sus animales. Y entonces, como claro, los politiqueros saben eso, simplemente salen con una propuesta populista, pero que para la ciudad es un verdadero elefante blanco. Los animales lo han humanizado y es algo tan ambivalente el hecho de que a mí me da risa. Dicen, es que mi mascota es un miembro más de la familia. Y resulta que yo no veo a niños haciendo popó en el andén. Yo no le abro la puerta a mi hija para que vaya a hacer popó al jardín o al antejardín. Y sin embargo con el animalito sí lo hacen. Son muy pocos los que llevan la bolsita. Yo veo los que llevan las bolsitas en la mano. Y sí le abren la puerta para que el animalito vaya y lo haga en cualquier parte. Y usted lo decía ahora. Uno pasar en un parque, cualquier parque, está minado. Hay que pasar las calles. Usted las cruzar calles por una calle, si no se da cuenta, tiene que ir uno con la mirada clavada en el pavimento para no poderse quemar con un popó. Entonces, la cultura aquí en estas ciudades, y no sé si en el resto del país, me imagino, debe ser también algo muy prioritario, porque es un tema también que genera inconvivencia. Claro, pero hay muchos de esos animales que son callejeros, animales de esos que no tienen dueño, que no pertenecen a nadie. Ahí es donde las jornadas de esterilización son supremamente importantes, porque no podemos dejar que se sigan reproduciendo sin ningún control. Y honestamente, desde mi perspectiva, hay que lavar. O sea, yo me imagino que tenemos que pasar lavando las calles, porque no podemos permitir, es un problema de salud pública enorme el tema de los excrementos de las mascotas o de los animales en las calles. Doctora Marta Alzate, hablemos de un tema finalmente bien importante, es el tema educativo. El sector educación hoy, ¿cómo está en Pereira? ¿Cómo es el mapa hoy de la educación en Pereira? ¿Y qué pasaría con la educación en una eventual alcaldía de Marta Alzate? Y en el tema de infraestructura. Bueno, hay que actualizar la infraestructura de muchos centros educativos. Tenemos centros educativos emblemáticos, voy a hablar de eso pues porque la gente lo tiene en su cabeza. El técnico superior, el INEM, que tienen los laboratorios desbaratados, que los equipos que manejan para enseñarle, digamos, el tema técnico son equipos obsoletos, equipos que llegan ya dados de baja del SENA. Es decir, no podemos permitir eso. Todo eso hay que ocuparse.
Y en la zona rural, sobre todo, tenemos centros educativos muy deteriorados a los que hay que meterles la mano en mantenimiento. Aquí tenemos un problema en la matrícula, porque en la pandemia se perdieron muchos cupos que no volvieron, la matrícula bajó y el sistema general de participaciones está en función del número de niños matriculados. Hay que hacer un gran esfuerzo por volver a escolarizar los niños que se fueron del sistema, o sea, por la retención escolar. En calidad somos media tabla, o sea, mediocres. ¿Por qué? Porque somos en el promedio nacional. Pero el promedio nacional, pues, hombre, tiene, no sé, el Bichada, Guainía, la Amazonía, la Guajira, ¿sí me explico? Es decir, tiene sectores donde la educación pues puede tener muchísimos más problemas y por lo tanto ese nivel medio nacional es un nivel bajo si uno lo va a comparar o uno se va a comparar con él cuando habitamos una zona rica como la zona del eje cafetero. Nosotros tenemos que salir de ahí en calidad, tenemos que tener unos mejores estándares de calidad, debemos trabajar con los colegios, con los rectores, entendiendo muy bien los entornos educativos, porque las políticas no pueden ser generales al sector. Cada colegio atiende un sector, atiende un entorno, y yo creo que hay que sentarse con los rectores a hablar y decir, para mejorar las condiciones de este colegio en particular, ¿qué es lo que tenemos que hacer? También creo que nosotros tenemos que articularnos bien con las empresas, porque no, las trayectorias educativas son múltiples. Hay trayectorias educativas que culminan en la universidad, en los estudios técnicos, pero hay trayectorias educativas que culminan en el trabajo. Y aquí hay una desarticulación enorme entre esa trayectoria educativa y lo que demanda, por ejemplo, la empresa en metalmecánica y en otro tipo de labores, pues no estamos siendo muy orientados, tanto que muchas de estas empresas han tenido que crear sus propias escuelas, o que se ha creado un programa que hay que apoyar, pero pues que nos da el indicativo de que ahí estamos fallando, como Universidad Empresa, que es un programa apoyado por Frisbee y otras entidades, pues porque es tal la desarticulación del sector público con los temas que necesitan las empresas para conseguir personas que trabajen en ellas, pues que el sector privado ha tenido que empezar a hacer programas por su cuenta. Yo creo que ahí tenemos bastantes factores para trabajar y que nosotros, además de ampliar la matrícula a la primera infancia, que es un propósito muy grande que tenemos sobre la misma estructura de los colegios públicos, nuevamente sin gastarnos la plata pegando ladrillos y en cemento, porque eso no tiene ningún sentido, pues es la apuesta que tenemos por la educación. Permítame, le hago la última pregunta. Usted que se presenta como una candidata a una política diferente, distinta, ¿cuándo hacemos unas campañas presentando nuestras propuestas a la gente y no echándole vaina a los contendores? Yo tengo todo el programa y tengo miles de videos en las redes hablando de mis propuestas, pero es indiscutible, estamos compitiendo. Y hay que marcar las diferencias. Es una lucha política. No, y hay que marcar las diferencias, porque por supuesto que es que aquí a la gente se la engaña, aquí a la gente se le dice lo que no es, aquí a la gente se le hace creer que toda esa plata que circula en campañas es regalada, cuando toda esa plata gira contra el presupuesto futuro de la ciudad. Y es un gravísimo problema que en mi condición de ciudadana y de candidata tengo que denunciar. Y por supuesto que lo voy a hacer mientras tenga acceso a los micrófonos y me dejen hablar, porque creo que es parte de la realidad de la campaña. Y en últimas, Fermín, aquí todos tenemos propuestas. Ellos también tienen propuestas. El problema no es eso. El problema es quién puede cumplir y quién no, porque la forma como se hace la campaña condiciona el gobierno. Y esa inmensa cantidad de recursos que se giran en la campaña hacen que el que se haga elegir de esa manera llegue totalmente empeñado, lleno de deudas. El tiempo solo le alcanzará para pagar esas deudas, si mucho. Por lo tanto, todo lo que proponen como propuesta se queda en propuestas, en palabras. Y si no, mire la evaluación de desempeño del alcalde actual y piense cuánto de lo que prometió en campaña cumplió, cuánto de lo que prometió en campaña realizó, o si no, mire nomás la evaluación del plan de desarrollo, creo que no va por el 30%. Entonces las propuestas, sí, todo el mundo tiene propuestas y en campaña todo el mundo se debate con propuestas, pero ¿quién puede cumplir y quién no? Aquí puede cumplir el que llegue con el presupuesto libre y con los cargos libres para poner un buen gobierno. Ese es mi criterio. Bueno, a la doctora Marta Alzate Hincapié, candidata a la alcaldía de Pereira, Dignidad de Compromiso, pues muchas gracias por compartir estos minutos aquí en el informativo del Eje Cafetero. Álvaro, disculpa, ¿ya se definió por quién va a votar la gobernación de Risaralda o todavía no? No me he definido, pero acuérdese de esta consigna que se me iba olvidando, pero es muy importante.
ellos ganan las encuestas y nosotros ganamos el día de las elecciones. Las encuestas son una manipulación enorme y yo sé que los pereiranos ya tienen eso claro. En la gobernación, pues allá tienen sus propios líos, sus propios problemas. Nosotros estamos muy, muy concentrados en la campaña de la alcaldía y pues con el gobernador que gane esperamos pues hacer un buen trabajo por Pereira. Un buen día le deseamos, doctora Marta. Mil y mil gracias a ustedes. Son las 8 de la mañana, 2